Hola, un saludo cordial para todas y todos. Hoy desarrollaremos una capacitación sobre divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Trataré de ser muy puntual en la legislación que cite y además práctica. Espero sea de su agrado. Para desarrollar este tema verificaremos o revisaremos la Ley 962 del 2005, el decreto que la reglamentó, que es el 4436 del 2005, y el decreto único reglamentario 1069 del 2015, artículos 2.2.6.8.1 al 2.2.6.8.7, que compiló la información que traía el decreto 4436 del 2005. Para desarrollar este tema, lo primero que tenemos que recordar es la definición de matrimonio en nuestra legislación. Y esa definición la encontramos en el artículo 113 de nuestro Código Civil, el cual reza: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Esa es la definición básica que trae nuestro Código Civil. Sin embargo, recordemos que para poder ver esta definición, debemos también revisar las sentencias de la Corte Constitucional que han hecho referencia a la validez del matrimonio entre hombre y mujer y mujer, así como recrear o reconocer que no todos los matrimonios tienen por fin el procrear. Dentro de las sentencias de la Corte Constitucional que han tocado estos temas, encontramos la SU-214-2016 y la sentencia C-577 del 2011, cuyos textos son muy interesantes y ustedes los pueden verificar y consultar. Ahora, como el tema que vamos a tratar es el divorcio, vamos a verificar a su vez qué norma trae la información del divorcio. Es el artículo 152 del Código Civil, que fue modificado por la Ley 25 de 1992, y reza: el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. En materia del vínculo de los matrimonios religiosos, regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso. Esa es la norma básica. Obviamente, esta debe comprenderse también conforme a la legislación posterior que ha facultado a los notarios para conocer de divorcios y cesaciones de efectos de matrimonio católico. Ahora, para entender un poco más esta definición de divorcio, vamos a leer una definición general. Y dice: el divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponde al caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se suscitaron en la pareja. Si verificamos las dos definiciones, tanto la de nuestro Código Civil como la citada aquí, repiten o resumen el divorcio en una palabra, y es disolver. Y disolver en general quiere decir separar o desunir lo que está unido. Entonces, en la práctica deberemos entender por divorcio el separar el matrimonio, que la pareja se separe, que se termine o se desuna ese vínculo surgido por el matrimonio. A su vez, nuestro Código Civil especifica cuáles son las causales para que el divorcio se dé. Las encontramos en el artículo 154, son 9 causales y básicamente significan o se reducen a: primero,
relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que hayan sido consentidos, por el otro. También los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Otra causal es el grave e injustificado incumplimiento de los deberes que tienen como cónyuges y como padres. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges también es causal de divorcio. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro o imposibilite la comunidad matrimonial. Toda conducta también de uno de los cónyuges tendiente a corromper o a pervertir al otro o a un descendiente o a personas que estén bajo su cargo. Y la separación de común acuerdo de las partes, cuando hay separación de hecho. Y por último, cuando simplemente no han dejado de convivir, pero la pareja decide terminar su vínculo matrimonial. Entonces, retomando en este primer gráfico, infidelidad, incumplimiento, aquí vemos cuando eventualmente se incumplen, por ejemplo, las obligaciones alimentarias con los hijos menores de edad, la violencia, el ultraje que se da entre las parejas, la embriaguez habitual, sustancias, el uso de sustancias alucinógenas o estupefacientes, la enfermedad grave de una de las personas, la separación de cuerpos que ha durado por más de 2 años, cuando la conducta de uno de los cónyuges tiende a corromper o a pervertir al otro a personas que están bajo su cargo, por ejemplo, hijastros, sobrinos, incluso hermanas o personas familiares del cónyuge que estén viviendo con ellos. Y como les decía, por último, el consentimiento de ambos cónyuges, que es el trato amigable y la finalización amigable del matrimonio, que generalmente conlleva al divorcio ante las notarías. Divorcio que algunas partes lo conocen como divorcio exprés. Sin embargo, el notario no siempre estuvo facultado para conocer de los divorcios. Fue solo hasta el año 2005, a través de la Ley 962, Ley Antitrámites, que se le facultó. Y esa facultad viene en el artículo 34 que reza: divorcio ante notario. Podrá convenirse ante notario por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el divorcio de matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces por la ley. El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente. Parágrafo. El defensor de familia intervendrá únicamente cuando existan hijos menores. Para este efecto, se le notificará el acuerdo al que han llegado los cónyuges con el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene que ver con la protección de los hijos menores de edad. Entonces, este artículo es clave, como les indico, es el origen de la facultad para el notario de conocer los divorcios y especifica los puntos claves que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un divorcio ante notario. Primero, que debe ser de común acuerdo, porque recordemos, el servicio notarial es rogado. Deben acudir las partes voluntariamente. Si no hay acuerdo de las partes, el notario no puede conocer del divorcio. Segundo punto importante, es por intermedio de abogado. Las personas a veces se confunden y consideran que la facultad del notario conocer los divorcios implica también que se hace sin abogado o que el divorcio lo hace el abogado que trabaja en la notaría, y no es cierto. Debe ser con abogado particular que las partes contratan.
Otro punto importante, se hace a través de escritura pública, es decir, que solamente una vez suscrita la escritura pública por el notario, se entiende que se ha formalizado el divorcio. Y aplica esta normatividad para todo matrimonio religioso y para el divorcio de todo matrimonio civil, sin perjuicio de que los jueces civiles también son competentes para llevar estos procesos. En este caso serían los jueces de familia o promiscuos de familia. Finaliza este artículo indicando que la escritura produce los mismos efectos que el divorcio o la sentencia de un divorcio en un proceso judicial. Y en su parágrafo aclara que el defensor de familia únicamente interviene cuando hay hijos menores y se le notifica enviándole copia del acuerdo al que han llegado los cónyuges. Eso no quiere decir que si no hay hijos menores de edad no se presenta acuerdo. No, siempre se presenta acuerdo, o bien para dejar en claro la forma en que los cónyuges van a cumplir sus obligaciones entre sí y con sus hijos menores de edad o mayores que estén estudiando conforme a las limitaciones de ley, o acuerdos solamente para dejar en claro cómo van a ser las existencias de las obligaciones alimentarias entre los cónyuges o la constancia de que no existen este tipo de obligaciones. Bueno, pero siempre debe ir a acuerdo. Continuamos. El decreto que inicialmente reglamentó la ley antitrámites que facultó a los notarios para conocer de los divorcios es el decreto 4436 del 2005. Este decreto, a su vez, fue absorbido, por decirlo de alguna forma, por el decreto único reglamentario 1069 del 2015, pero básicamente conservó los mismos artículos. Entonces aquí vamos a leer parte del decreto original, es decir, del 4436, donde nos especifica cómo debe presentarse el divorcio y más adelante vamos a ver el decreto único reglamentario. Entonces, en su artículo segundo, especifica que los cónyuges deben presentar personalmente el poder que van a otorgar ante el notario o el juez y que la petición de divorcio debe contener, es decir, ahí le aclara mucho la función del abogado que va a llevar el proceso de divorcio, porque le está informando de una vez qué debe hacer en su solicitud y qué información debe contener la solicitud. Entonces, esa petición de divorcio debe indicar nombres, apellidos, documento de identidad, edad y residencia de los cónyuges. El acuerdo suscrito por los cónyuges con la manifestación de voluntad de divorciarse o de que cesen los efectos civiles de matrimonio religioso. Además, deben contener las disposiciones sobre el cumplimiento de obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y el estado en que se encuentra la sociedad conyugal. Y se le informará sobre la existencia de hijos menores de edad. Aclara, si hubiera hijos menores de edad, el acuerdo también comprenderá los siguientes aspectos: la forma en que contribuirán los padres a la crianza, educación y establecimiento de los mismos, precisando la cuantía de la obligación alimentaria conforme al artículo 133 del Código del Menor, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios, custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas con la periodicidad de las mismas. En el mismo artículo explica los anexos e indica copias o certificados de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de los cónyuges, y habiendo hijos menores, las copias o los certificados de los registros civiles de nacimiento de los mismos. Por favor, apoderados, tengan en cuenta una situación. Si y solo si existen hijos, yo debo presentar los registros de nacimiento de ellos, independiente de que sean mayores o menores de edad. ¿Por qué? Porque la forma de yo hacerle saber al notario que no hay necesidad o no hay obligaciones con hijos menores es presentando el registro civil del hijo mayor donde acredito su edad. Entonces, excluyo la obligación de alimentos. Pero yo no puedo decir que existen 4 hijos y que no presento copias o registros de los nacimientos porque son mayores. Yo debo probarle al notario
que son mayores y la única forma es acreditándolo con un registro o certificado de nacimiento. Otro anexo. El poder de los cónyuges al abogado para que adelante y lleve a término el divorcio o la cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso ante notario, incluyendo expresamente, si así lo deciden, la facultad para firmar la escritura pública correspondiente. Y como anexo también, ya en este caso de la escritura, al momento de firmar, el concepto del defensor de familia en el caso de que hayan hijos menores de edad, si por cualquier circunstancia legal ya se hubiere o se cuenta con este, sin perjuicio de la notificación del acuerdo de los cónyuges establecido en el parágrafo 34 de la Ley 962 del 2005. ¿Qué quiere decir esto? Puede suceder que antes del divorcio las partes, los cónyuges, hubieran acudido a un defensor y hubieran acordado sus obligaciones con los hijos. Este acuerdo se puede anexar a la solicitud o se debe anexar a la solicitud. Sin embargo, igual de él se envía copia al defensor de familia y el defensor de familia repite su aprobación o conceptúa sobre él. Bueno, pero igual se debe presentar. El hecho que haya un acuerdo no quiere decir que el notario no debe remitir los documentos al defensor al momento de hacer el divorcio. Este mismo decreto nos incluía la información sobre cómo era la intervención del defensor de familia, cuándo ocurría el desistimiento y qué documentos se anexaban y se protocolizaban. Y, por último, qué debía hacerse con el registro de la escritura del divorcio o de la cesación de efectos civiles. Y aclaraba que la tarifa para aplicar en estos casos era la correspondiente a un acto sin cuantía. Estos artículos fueron tomados nuevamente en el Decreto Único Reglamentario 1069 del 2015, el decreto que compiló, y los cita del artículo 8. Entonces vamos a leer básicamente la parte que no leímos en el decreto anterior porque el texto básicamente fue copiado. O sea, si verifican el texto del 2005 al 2015, se van a dar cuenta que es exactamente la misma información. Entonces, revisemos el artículo 2.2.6.8.1. Dice, el divorcio ante notario o la cesación de los efectos civiles de matrimonios religiosos. El divorcio del matrimonio civil o la cesación de efectos civiles de matrimonios religiosos por mutuo acuerdo de los cónyuges podrán tramitarse ante el notario del círculo que escojan los interesados y se formalizará mediante escritura pública. Artículo 2.2.6.8.2. La petición, el acuerdo y sus anexos. La petición de divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos será presentada por intermedio de abogado, tal como lo dispone el artículo 34 de la Ley 962 del 2005. Los cónyuges presentarán personalmente el poder ante notario o juez. La petición de divorcio contendrá. Y nuevamente leemos lo que trae el decreto del 2005. A. Los nombres, apellidos, documentos de identidad, edad y residencia de los cónyuges. B. El acuerdo suscrito por los cónyuges con la manifestación de voluntad de divorciarse o de que cesen los efectos civiles de matrimonio religioso. Además, contendrá las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y el estado en que se encuentra la sociedad conyugal. Y se informará sobre la asistencia de hijos menores de edad. C. Si hubiere hijos menores de edad, el acuerdo también comprenderá los siguientes aspectos. La forma en que contribuirán los padres a la crianza, educación y establecimiento de los mismos, precisando la cuantía de la obligación alimentaria conforme al artículo 133 del Código del Menor, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios, custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas con la periodicidad de las mismas. D. Los anexos siguientes. Copias o certificados de los registros civiles de nacimiento y matrimonio de los cónyuges, habiendo hijos menores, las copias o los certificados de los registros civiles de nacimiento de los mismos.
El poder de los cónyuges al abogado para que adelante lleve a término el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso ante notario, incluyendo expresamente, si así lo desean, la facultad para firmar la escritura pública correspondiente. Y el concepto del defensor de familia. En el caso de que hayan hijos menores de edad, si por cualquier circunstancia legal ya se cuenta con este, sin perjuicio de la notificación del acuerdo de los cónyuges establecida en el parágrafo 34 de la Ley 962 del 2005. Continuamos. Artículo 2.2.6.8.3. Intervención del defensor de familia. Habiendo hijos menores de edad, el notario le notificará al defensor de familia del lugar de residencia de aquellos, mediante escrito, el acuerdo al que han llegado los cónyuges en los términos del artículo anterior. El defensor de familia deberá emitir su concepto en los 15 días hábiles siguientes a la notificación. Si en dicho plazo el defensor de familia no ha llegado a su concepto, el notario dejará constancia de tal circunstancia. Autorizará la escritura pública y le enviará una copia a costa de los interesados. Las observaciones legalmente sustentadas que hiciera el defensor de familia referidas a la protección de los hijos menores de edad se incorporarán al acuerdo de ser aceptadas por los cónyuges. En caso contrario, se entenderá que han desistido del perfeccionamiento de la escritura pública y se devolverán los documentos de los interesados bajo recibo. Artículo 2.2.6.8.4. Desistimiento. Se considerará que los interesados han desistido de la solicitud de divorcio o de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso ante notario si transcurren 2 meses desde la fecha en que el instrumento fue puesto a su disposición sin que concurran a su otorgamiento. Artículo 2.2.6.8.5. Protocolización de los anexos y autorización. En la escritura de divorcio de matrimonio civil o la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, se protocolizará la solicitud, el poder, las copias o certificados de los registros civiles y el concepto del defensor de familia. Una vez satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos en la ley y en este capítulo, el notario autorizará la escritura pública de divorcio de matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso. Artículo 2.2.6.8.6. Registro de la escritura pública de divorcio o de la cesación de efectos civiles de matrimonios religiosos. Una vez inscrita la escritura de divorcio o de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso en el libro de registro de varios, el notario comunicará la inscripción al funcionario competente del registro del Estado civil, quien hará las anotaciones del caso a costa de los interesados. En este punto es importante recordar que hace referencia a las comunicaciones que se envían a el funcionario donde se encuentra el registro civil de matrimonio de los cónyuges, o en este caso ya firmada la escritura de los excónyuges, y el funcionario competente donde se encuentra su registro civil de nacimiento, para que ellos anoten en dichos registros que se autorizó el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Continuamos. Artículo 2.2.6.8.7. Tarifa. El trámite de divorcio o de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso causará, por concepto de derechos notariales, la tarifa aplicada para los actos sin cuantía y se cancelará con la presentación completa de la respectiva solicitud. Bueno, retomando esta normatividad, ¿cómo le damos aplicación práctica cuando hacemos una cesación de efectos civiles de matrimonio religioso o de divorcio en la notaría? Pues debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, esta normatividad aplica para matrimonios civiles y religiosos. Para hacerlo en notaría debemos tener presente que debe tener
o debe haber como un acuerdo entre los cónyuges. Es decir, si uno de los dos no está de acuerdo, pierde competencia al notario y deberán acudir a un juez. Tercer punto a tener en cuenta. El trámite se puede hacer en cualquier ciudad o municipio, independiente del domicilio conyugal. Es decir, cualquier notario es competente para conocer de estos trámites. Otro punto importante es que se requiere apoderado y debe ser un abogado titulado. Divorcio y cesación de efectos civiles siempre se debe llevar a cabo por abogado titulado. A su vez, el poder que realice este abogado apoderado de las partes debe tener la facultad expresa para suscribir la escritura de divorcio o de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Si no trae la facultad expresa, deberán ser las partes las que acudan directamente a la notaría a firmar su divorcio o la cesación de los efectos civiles de su matrimonio religioso. Este divorcio se puede realizar de forma independiente o conjunta con la liquidación de la sociedad conyugal, y eso ya lo deciden las partes. Se puede hacer antes, se puede hacer después o se pueden hacer al mismo tiempo. También en la práctica vemos que el poder y el acuerdo se pueden unir en un mismo documento. Eso ya dependerá del abogado y de su pericia y de alguna forma ayuda a reducir los costos al usuario. Y por último, importante tener en cuenta, conforme a la normatividad que hemos revisado, que el acuerdo y la solicitud debe indicar la edad, la residencia y el domicilio de los cónyuges, porque esta información no se pide, generalmente la edad y residencia, en los procesos judiciales, como tampoco se les pide facultad expresa para notificarse de la sentencia, que se haría las veces de la firma de la escritura pública. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, los abogados en la práctica estos puntos. Ahora, ¿qué documentos debe elaborar el apoderado cuando presenta o para presentar su solicitud de divorcio y cesación de efectos civiles? Primero, el poder. Al igual que en el proceso judicial, él es el que debe elaborar el poder. Importante recordar la facultad de firmar la escritura y, si también van a hacer liquidación de sociedad conyugal, incluir la facultad. Así como en este último caso, en el caso de la liquidación de la sociedad conyugal, hacer las manifestaciones de renuncias a gananciales si es del caso. Entonces, vemos en la pantalla, en la práctica, un poder. Especifican nombres y la identificación, la manifestación de que dan poder, la indicación que es para que presente, para que lo represente, presente, tramite y lleve hasta su culminación el trámite de divorcio de matrimonio civil. Indican cuál es la causal, en este caso dice que en el numeral 9 del artículo 154 es de común acuerdo. Es la última de las causales. Vienen los datos de uno de los cónyuges y la indicación de lo que han acordado. Adelantar el trámite de divorcio de común acuerdo. Le dan facultad para firmar la escritura. Indican que no tuvieron hijos y que la cónyuge no se encuentra en estado de embarazo. Indica que no existirán obligaciones alimentarias entre los cónyuges porque cada uno posee recursos suficientes para su propio sostenimiento. Y aclaran aquí que ya han liquidado la sociedad conyugal y dan las facultades generales para cualquier proceso. Entonces, muy concreto, muy claro este modelo de poder que les puede servir a ustedes. ¿Qué otro documento debe elaborar el abogado? El acuerdo. Y este acuerdo debe ser suscrito por los cónyuges expresando la manifestación de voluntad de divorciarse o de cesar los efectos civiles de matrimonio religioso, incluyendo la edad y residencia. También deben indicar las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos o su inexistencia, el estado de la sociedad conyugal, la existencia de hijos menores de edad y si existen estos últimos, es decir, hijos menores de edad o mayores estudiando, conforme a los límites de la ley, el acuerdo también debe comprender la forma en que van a contribuir los padres a la crianza, la educación y establecimiento de los hijos, precisando la cuantía de la obligación de alimentos conforme al citado artículo 133 del Código del Menor.
indicando lugar y forma de cumplimiento. Además, la custodia y cuidado personal de los menores, el régimen de visitas con la periodicidad y la manifestación de si la cónyuge está o no en estado de embarazo. Y aquí retomamos otra vez en la práctica cómo se hace este documento. Entonces vemos en la imagen un modelo, las partes se identifican en el primer parágrafo con su nombre, su cédula, la edad, el domicilio y las manifestaciones que ellos han llegado a un acuerdo que consideran justo, razonable, adecuado y que ha sido fruto de la reflexión y de la mutua conveniencia de la familia formada por ellos. Y entonces hace unas consideraciones preliminares indicando los datos de cuando contrajeron el matrimonio, la manifestación de que no tuvieron hijos y además que la cónyuge no se encuentra en estado de embarazo, la indicación de que ya liquidaron su sociedad conyugal, la indicación de que su cohabitación fue suspendida y como tercer punto ya los datos o los acuerdos a los que han llegado. Entonces indicando que es de mutuo acuerdo, por la causal novena, que cada uno va a establecer su propio domicilio y residencia sin que el otro tenga derecho a interferir y que van a respetar su privacidad y que podrán rehacer su vida sentimental sin la intervención de la otra parte. Especifican también las obligaciones personales y patrimoniales, indicando que no habrá lugar a cuota alimentaria porque cada uno tiene sus propios ingresos, que renuncian a cualquier solicitud de alimentos entre ellos y que se comprometen a respetar la vida privada de cada uno. Y por último, ratifica que ese acuerdo reúne la voluntad de ellos que ha sido en pleno uso de sus facultades mentales y que ha sido libre. Y se responsabilizan de sus obligaciones y aprueban ese acuerdo. Entonces es lo mismo, muy concreto, específico. A veces los abogados, por querer hacer más, incluimos información o textos que no son procedentes y enredamos los acuerdos de los usuarios o de los clientes. Entonces, por favor, muy importante ser concretos, específicos y revisar bien la información que estamos suministrando en estos acuerdos para evitar más diligencias para los usuarios o para los clientes. Y por último, el tercer documento que debe elaborar el abogado es la solicitud. Y la solicitud se presenta igual que ante el proceso judicial. Esta hace las veces de demanda. Lo que pasa es que en el caso del notario se ajusta la redacción porque el notario no ordena, a diferencia del juez. El notario simplemente autoriza, previo concepto favorable del defensor de familia, en el caso que haya hijos menores de edad, y obviamente también verificando el cumplimiento de los requisitos de ley. Bueno, y los anexos de ley. En esta solicitud, que hace las mismas veces de la demanda ajustada a la redacción, nos sobra hacer hincapié en la información al notario que se debe hacer traslado del mismo o enviarlo al defensor de familia. Entonces vamos a verificar aquí también en la imagen una solicitud muy concreta, dirigida al notario 37, indicando que es una solicitud de divorcio. Inicia con los datos del abogado, la información de los cónyuges y la indicación de los datos de las personas. Bueno, ahora, esto es en general el acuerdo, el poder. Se especifica también el resumen de cuándo contrajeron el matrimonio, si hay cohabitación suspendida o si están separados de hecho, la manifestación de cuál es la causal a la que se van a acoger para solicitar el divorcio, que están de común acuerdo y los datos de su residencia, edad. Importante relacionar, al igual que en la demanda, los anexos que se están presentando y el lugar de las notificaciones. En el caso de la solicitud, ella es completamente reflejo del abogado. Entonces, podremos ver
X solicitudes, modelos de solicitud, cuántos abogados comparezcan a una notaría, porque cada uno tiene un sello personal, pero básicamente la información que debe ir en una solicitud. Con la misma observación, ser muy puntuales, ser muy juiciosos en la revisión de la información que estamos suministrando para evitar reprocesos o retrasos, tanto para el usuario o cliente como para la notaría y para el mismo abogado. Y por último, los anexos. Los anexos que ya están señalados en la ley son los siguientes: copias o certificados de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de los cónyuges. Estas copias, la idea es que sean recientes, que traigan las notas para verificar si ya ha habido un divorcio, si ha habido una liquidación, porque a veces las personas olvidan que ya han hecho el trámite o piensan que deben hacer los dos trámites, tanto divorcio como liquidación, y resulta que ya han adelantado procesos. Entonces es importante tener esta información al día. Si hay hijos, los registros civiles de nacimiento de todos los hijos, mayores y menores, con la observación que en el caso de los menores, la sugerencia es que sean copias recientes. Generalmente, si al defensor de familia se le envía una copia de registro civil de nacimiento de hijo menor antigua, es decir, de más de 4 o 6 meses, el defensor de familia va a rechazar la solicitud y va a pedir que se le envíe una copia reciente. Entonces la idea es hacer una presentación excelente para evitar devoluciones o rechazos de los defensores. Y por último, les recordamos que los documentos antes señalados, es decir, el poder, el acuerdo y la solicitud, son de exclusiva responsabilidad del abogado. Él es quien lo debe elaborar y él es quien responde por su redacción, para que por favor lo tengan en cuenta. No es el usuario, no es el notario, ni es el secretario jurídico. Aquí entonces vemos en las imágenes registro civil de matrimonio y registro civil de nacimiento, para que lo identifiquen al momento de hacer la solicitud a sus usuarios o sus clientes. Y por último, vamos a hacer una recopilación general del trámite en la notaría, teniendo en cuenta ya la explicación de qué es el divorcio, qué documentos deben presentarse. Entonces, en la notaría se recibe la solicitud por parte del asesor jurídico de la notaría, se recibe de manos del abogado y se revisa. Les recuerdo, esta revisión es de forma, no de fondo, porque la responsabilidad de los documentos es del abogado asesor de los cónyuges. Sin embargo, se le pueden hacer observaciones. Revisada la solicitud, si está todo acá, si está todo bien, se hace presentación personal y se inicia el trámite. ¿Cómo se inicia? Haciendo un oficio y enviando copia de lo recibido al defensor de familia en el caso de los menores de edad. Se le envía al defensor, esperamos a que el defensor revise y agote el término de ley y mientras tanto la notaría va elaborando la minuta, la va adelantando. Cuando ya está lista la minuta y con concepto favorable del defensor de familia, cuando hay menores de edad o si no hay menor de edad, pues solo con la minuta, se firma la escritura, la minuta que ya se convierte en escritura y a su vez se firma el libro de varios. Firmado la escritura y el libro de varios, se le da un plazo prudencial al usuario que generalmente es para expedir las copias, que puede ser el mismo día o al día siguiente, y cuando ya están listas se le entregan las copias al usuario. A la par y de forma interna hemos enviado nosotros las comunicaciones a los notarios o registradores donde se encuentran los registros civiles de nacimiento de los cónyuges y el registro civil de matrimonio para que se impongan las notas de ley. Y así es que se agota el trámite de divorcio o cesación de efectos civiles en la práctica en una notaría. Los términos dependerán de la solicitud, que sea muy bien presentada, y si hay hijos menores de edad o no. Si se recibe una solicitud que viene de forma impecable o que viene sin errores, se puede tener la minuta y firmar la escritura de divorcio el mismo día.
Caso contrario, hasta que el abogado haga las correcciones de ley o presente los documentos que le hagan falta. Y en el caso de los menores de edad, esperamos a que se reciba el concepto favorable del defensor de familia para tomar la firma. Caso contrario, si vence el término, se tomará la firma sin el concepto del defensor de familia, pero con la observación que se le envía copia a él. En la práctica, la idea es que la solicitud y el acuerdo estén tan bien redactados que no haya un concepto desfavorable. En eso consiste el trabajo tanto del abogado asesor de los cónyuges como la revisión de la notaría para evitar devoluciones. Y por eso podemos decir que en nuestro caso los conceptos favorables se pueden aplicar a un 99% o incluso 100% de los casos que recibimos. Así concluyo entonces esta pequeña capacitación sobre divorcio y cesación de efectos civiles. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y agrado.